desde la perspectiva del Ministerio de Educación Nacional, las fases, ¿sí? El PER, ya lo señalé, 1999, Programa Especial de Educación Rural 2015 y el Plan Especial de Educación Rural 2018. Sobre este tema, sobre estos dos temas, pues ya había hecho alguna mención. Solo quiero arriba resaltar que algunos de los propósitos en el marco de ese PER, allí están: aumentar la cobertura y la calidad de la educación preescolar básica en la población rural entre 5 y 17 años, fortalecer la capacidad de gestión de los municipios e instituciones educativas para analizar sus necesidades. Son ustedes los que deben plantear hasta dónde efectivamente se fortaleció esa capacidad de gestión de las instituciones educativas para fortalecer la educación rural. Diseñar, ¿sí?, acciones para mejorar las condiciones de convivencia en las instituciones educativas. Frente al PER 2015, contribuir al mejoramiento de las condiciones de acceso y de permanencia, ¿no?, de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos al sistema educativo. Apoyar el desarrollo de estrategias para mejorar los procesos de calidad educativa y apoyar el fortalecimiento de la gestión administrativa. Apoyar la construcción de planes de acción para la educación rural y para la paz. Frente a este tema, digamos que el documento lo que propone es esto: establecer las líneas de acción que se deben desarrollar en el Plan Especial de Educación Rural PER, en donde se identifican las brechas urbano-rurales, así como las estrategias mediante las cuales se va a promover el acceso, la cobertura, la permanencia y la calidad en la institución educativa. Quiero decir, en el marco del debate y de la discusión y de la construcción del documento del Acuerdo Final de Paz, tiempo y espacio especial merecieron estos temas educativos, sobre todo de orden rural, de la educación rural. Quiero decir, se adelantaron mesas exclusivamente para discutir el tema, y luego de toda la información y la retórica surgida alrededor de, entonces esto se concretó en 13 líneas gruesas, que en el documento se denominan 13 criterios para transformar la educación rural. Ojo, para transformar la educación rural en este país. Y están allí. A raíz de ese ejercicio, escuchen bien, a raíz de ese ejercicio es que nace ya no el programa, sino el Plan Especial de Educación Rural 2018. Y les quiero comentar lo siguiente. Ustedes vayan a internet, busquen Plan Especial de Educación Rural. Les aparece un documento que es del Ministerio de Educación Nacional. No programa, sino plan. Con fecha 17 de julio del 2018. Ese documento, que es un poco extenso, es el desarrollo de los 13 criterios que está en el Acuerdo Final de Paz. Todo ese documento es el desarrollo de esos 13 criterios. Cuando ustedes lo vean, lo observen, estudiantes o profesores, rectores, lo que está allí contenido, usted termina concluyendo: si esto se cumple, es posible una verdadera transformación de la educación rural en Colombia, si esto se cumple. ¿Qué pasa? Que todos ustedes saben que una de las grandes dificultades para desarrollar las acciones que supone el Acuerdo Final de Paz está atravesado por el tema presupuesto. ¿Verdad que sí? Está atravesado por el tema presupuesto. Y se los voy a explicar de esta forma. Este documento fue construido en el gobierno Santos. Estoy hablando del 17 de julio del 2018. El documento fue construido en el gobierno Santos.
Pero también les dije que en el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno no aparece una sola línea que haga referencia a la educación rural en este país. Por lo tanto, el Ministerio de Educación Nacional tiene el documento. Algunos de allí mismo lo han hecho público. Tiene el documento, pero no han oficializado en este país este texto, el Plan Especial de Educación Rural. Y no lo han oficializado porque no tienen los recursos para poder desarrollar su contenido. No tienen los recursos. Y ese tema hay que asociarlo, gústele o no le guste a algunos, hay que asociarlo con sencillamente la falta de voluntad política del actual gobierno. No tiene otro nombre. Se llama falta de voluntad política del actual gobierno para poderlo oficializar, porque solo oficializado puede empezar a darse desarrollo. Pero como no se le ha asignado el presupuesto que demanda, pues no lo van a oficializar. ¿Hasta cuándo? No sé. No sé. Pero es muy importante que ustedes se apropien de esa información que está aquí consignada en este documento. Por favor. Componentes y acciones del PER, ya los hemos señalado, podemos pasar. Puede pasar, joven, por favor. Mesa Nacional, pues ya dije que nació como resultado del debate en el país sobre el tema de la educación rural y todos esos elementos que hace un rato señalé, y tiene como propósito incidir en la construcción de propuestas y políticas para fortalecer la educación rural en este país en el marco de los contextos sociales, político-ambientales y culturales de los territorios. Ese es como el gran propósito, es decir, es una educación focalizada en los territorios. Estamos planteando aquí un paralelo entre lo que es la educación urbana y lo que es la educación rural, sin que se piense que hay que establecer una diferencia o una brecha entre ellos. No, tiene que existir algunas líneas que crucen, pero sí por la especificidad de los territorios y por la especificidad de las instituciones educativas donde están ubicadas, sí hay que tener ciertas consideraciones. ¿Cuáles consideraciones? Cito, no sé, una, dos. El tema de la tipología. La ley 715 estableció la tipología para justificar el giro de los recursos, entre otras cosas, con la figura per cápita, a los territorios, a las entidades territoriales certificadas. Y cuando hablamos de esas tipologías, significa que el gobierno nacional estableció una escala para girar recursos, un poco más de recursos a los territorios que son eminentemente selváticos rurales, y otros son los recursos que se giran a las grandes ciudades, es lo que ellos han llamado tipología. Y per cápita, ese es el gran problema, y ese es el elemento 2, uno, la tipología, y 2, tiene que ver con la dispersión de la población. Porque una cosa es una institución educativa, no sé, se me ocurre citar Santa Librada en Cali, que está en el centro del corazón de Cali y que tiene una cantidad de estudiantes, digamos que allí pues no habría tantos problemas, tantas dificultades con esa figura de giro de recursos per cápita. Pero otra cosa es la institución educativa San José, ubicada en zona rural, no sé con cuántas sedes, en donde algunas de las sedes solo tienen 35 estudiantes, ¿sí? 60 estudiantes. Por supuesto, la baja población estudiantil en el sector rural, pues hace que al aplicar la figura de giro de recursos vía Sistema General de Participaciones con la figura per cápita, pues esas instituciones educativas rurales les llegue mucho menos plata para atender las mismas necesidades que tiene Santa Librada en Cali. Ese es un factor complicado de la tipología. Y para el Valle del Cauca se ha incurrido en un error por lo siguiente, porque tenemos 149 instituciones educativas, pero de las 149,
127 están ubicadas en el sector rural. Eso es el 82.5%. El 82.5% de nuestras instituciones educativas están en el sector rural. Por lo tanto, el Valle del Cauca, desde el punto de vista de la tipología, debe ser tratado como territorio rural, pensando en las instituciones educativas. Pero para girar los recursos nos están tratando como un territorio urbano, porque la gente de Bogotá lo único que conoce del Valle del Cauca es la entrada por la Uribe y la llegada a Cali. Y como desde la Uribe hasta Cali es un territorio plano, y además es un territorio que a quien llega por primera vez al territorio le da la sensación de que es un territorio rico, porque está cultivado en caña de punta a punta, y la caña en este país, salvo la caña que siembra nuestro campesino allá arriba en Alcalá o El Cairo, que la siembra para producir 2 bultos de panela, pero la caña del plan, esa es la sensación que da, ¿sí? De riqueza, de abundancia. Entonces los centralistas que vienen de Bogotá recorren solo el plan, además por unas excelentes autopistas, carreteras, y nunca por las trochas que conducen a nuestras instituciones educativas. Entonces ellos se van para Bogotá con el criterio de que es un territorio urbano, eminentemente urbano. ¿Sí se dan cuenta? Es que así es que se construyen las políticas en este país, de esa manera. Por lo tanto, el tema de la dispersión y el tema de la tipología son 2 de esos elementos que tienen que ser objeto de revisión, de discusión, en el momento de construir una política pública especial para la educación rural. Porque con el comodato, entonces el comodato usted, ¿sí? Sector cafetero, comité, aquí, Gobernación del Valle. Entonces una vez se suscribe el comodato, entonces yo, Gobernación del Valle del Cauca, presumo y asumo que usted se va a hacer cargo del proceso. Pero usted, como sabe que esa instalación no es suya, dice, no, tampoco. Y finalmente ni el uno ni el otro invierten, por lo menos no en el tema de infraestructura. Sí hemos observado que en el caso del comité invierten en otras situaciones que le genera réditos al gremio cafetero. ¿Sí me entiende? Sí, eso sí lo hacen. Genera, digamos, inversión solo en aquello que puede generar algunos réditos, algunas ganancias para ellos. Es decir, ellos usufructan y hacen provecho de la figura. Por eso digo, no hay nada más perverso para nuestras instituciones que ese tema. Y de allí que eso tenga que ser otro tema, objeto de debate y discusión, y que tiene que elevarse, ¿sí? Digamos, con carácter de política pública a través de un artículo, como sea un parágrafo, dentro de ese documento, necesariamente. Por supuesto, sí, por supuesto, digamos, son inquietudes que ustedes ya, imagino que infinitas veces las han transmitido, ¿sí? Infinitas veces las han transmitido. Recojo con, digamos, beneficio de inventario muy importante la gestión que han adelantado frente a ese acuerdo que se ha hecho, y sobre todo considerando que la persona con la que hicieron el acuerdo pues va a tener la posibilidad de regentar los destinos del municipio. Sí, no puedo dejar de decirles sí esto, y es que hay que estar allí haciendo seguimiento, veeduría, porque de todas maneras si no se hace esa tarea, también por más buena voluntad que se tenga, el tema puede quedar un poco descuidado.